Buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos en la segunda charla de la tarde. En esta charla vamos a hablar de los secretos creativos de Brandon Sanderson. Vamos a hablar con Concha Perea, que es una de las escritoras también de fantasía. Yo estoy enamorada de Nicasia y bueno, de cómo construyó su mundo. Y me gustaría también presentar a Susana Vallejo. Susana Vallejo, que es una escritora también que yo tuve el placer de conocer a través de otra cosa muy friki, que es el Festival 42, un festival de fantasía y ciencia ficción que se organiza en Barcelona. Ellas son además profesoras de escritura, tienen sus propias escuelas también online. Una tiene Concha Perea, tiene también Caja de Letras. Susana Vallejo tiene Fantástica. Os recomendamos muchísimo si estáis interesados en aprender a escribir, porque es uno de los pocos sitios donde se puede estudiar, yo te diría que en España, algo que se considera quizás literatura menor, que es lo que hemos estado hablando antes offline, que es la escritura creativa. O sea, escritura creativa en el sentido de dar vida a historias de fantasía, ciencia ficción, terror, ese tipo de géneros que nos abren la mente a unas realidades que no son las que tenemos cuando salimos por la puerta. Y además también vamos a comentar un poco sobre el curso de escritura creativa, que es el libro que hizo... Aquí estamos las tres con el libro. El libro que editaron... bueno, tradujo Manu junto también con Marta Rosic, y en este libro tenéis las clases que Brandon ha dado online de su clase en la Brigham Young University, pero que están en YouTube. Y entonces ellos han cogido todo ese material de YouTube y han hecho un libro que solo existe en español, porque a veces nos preguntan, ¿este libro existe en inglés? Y es como, no, en inglés no existe, solo existe en español, donde podéis ver los tips que ellos dan, bueno, que él da para aprender a escribir. Entonces, bienvenida Susana, bienvenida Concha. Por favor, presentaos un poco más dignamente de lo que he hecho yo. Dignidad aquí, cero patatero. ¿Empiezas tú, Concha? Lo has hecho súper dignamente, o sea, Sí. ¿verdad? Está uno, Además, yo tengo que decir que cuando cierre la charla me voy a ir súper contenta con una noticia que no sé si tendría que haber oído o no, pero yo estoy contenta por haberla escuchado. no, sí, a ver, Sí. mi esfuerzo ahí, estoy en ello, o sea que bueno, ya iremos hablando de eso. Pues mira, bueno, no sé, Susana, ¿quieres empezar tú? Empiezo yo estoy ahí de... Empieza tú, venga, va, empieza tú, Concha. Pues nada, yo soy Concha Perea, soy autora de literatura fantástica, tengo 2 novelas que son la última, La puerta de los espejos y La última primavera. Aparte de eso también escribo difusión, libros de difusión como son El bestiario o Misterios de la pintura. Dentro de poco va a salir un libro que se llama Monstruos y demonios en la historia del arte, que creo que va a salir para Navidades. O sea que ahí me tenéis otra vez dando la turra de la historia del arte, pero de esa historia del arte fantástica, siempre monstruos, demonios, brujas, todas estas cosas que a mí me molan. Y soy profesora y directora en Caja de Letras, que precisamente yo creé porque cuando yo empecé hace 11 años, pues no había sitios donde aprender literatura fantástica, y yo, que venía a hacer un máster de creación literaria, me sentí pues un poco hecha de menos porque yo escribía literatura fantástica y mis compañeros no. Bueno, yo soy Susana Vallejo, yo soy escritora, estoy metida en todo el mundo del fandom y los géneros fantásticos desde hace 30 años, que se dice rápido. He escrito unas 17 novelas, siempre con algún ingrediente fantástico, pero para adultos, para jóvenes, para niños. Y también he creado la escuela de escritura fantástica.com, que hay que decir que es con PH, fantástica, con ph.com. Es el momento publicitario de mierda, que de vez en cuando pues hay que hacerlo y esas son las cosas. Y que ayer teníais al otro socio, yo fui socia fundadora y él es socio que entró después, a Sergi Viciana, que estuvo haciendo la disección de trenza. No sé, seguro que se me olvida decir algo. Bueno, si no surge ya después... También estuve en la organización del 42, claro, del Festival de Géneros Fantásticos de Barcelona, que y, este año es del 6 al 10 de noviembre en yeah. Barcelona. Uy, ¿Eso podemos decir que es primicia o ya se sabía la fecha? todas las editoriales lo sabían, Ah, todas muy lo bien, sabían. pues casi El público primicia. todavía no se ha visto, casi primicia. Muchas gracias por organizarlo para mi cumpleaños, me siento muy honrada. Haremos algo especial. Bien, pues me gustaría muchísimo, sobre todo con vuestro perfil, que nos comentarais por qué es importante la literatura fantástica y cuál es la finalidad de la literatura fantástica, digamos,
en la sociedad y en, o sea, en nosotros como humanos, en nosotros como individuos, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que nos aporta? Eh, Hay algo más que Gandalf ahí. O sea, hay mucho más. O sea, eso te llena el espíritu y ¿por qué nos llena el espíritu? Bueno, yo, en mi opinión, os contaría que para mí los géneros fantásticos te abren la mente, pero te abren la mente ¿en qué sentido? Si tú solo consumes literatura realista, esto es una cosa filosófica que creo yo, no, no me apoyo en ningún tipo de estudios, por supuesto. Si tú solo consumes literatura realista, crees que solo puede existir un mundo. ¿Sabes? Hay un mundo que es este que conocemos y no hay nada más. En cambio, cuando entra el ingrediente fantástico, ya sea ciencia ficción, ya sea fantasía, ya sea terror, cuando tú abres un libro o estás consumiendo una ficción de literatura o de tipo fantástico, cualquier cosa puede pasar. Las leyes físicas pueden romperse. No sabes qué va a pasar en ese libro, puede pasar cualquier cosa, hay otros mundos, hay otras maneras de entender la sociedad, hay otras maneras de entender los géneros, la sexualidad, la economía, todo puede ocurrir y sabes que pueden existir muchos mundos. Entonces, yo creo que te crea un tipo de mente más abierta para todo. Yo es que yo siempre lo explico con unas palabras maravillosas de Úrsula K. Le Guin, que dice que quien no cree en dragones corre el riesgo de ser devorado por sus propios dragones desde dentro. Y Úrsula K. Le Guin lo que quiere decir ahí es precisamente que muchas veces la fantasía nos sirve como refugio, pero también nos sirve para ponernos de cara a realidades que son muy duras de contar o que pueden llegar a ser muy difíciles, y que a través del prisma de la literatura fantástica se puede hablar de todas esas realidades y se puede hablar de una enorme cantidad de temas, de manera que llegue a un público que sería imposible llegar con otro tipo de literatura. Y también es verdad que la literatura realista muchas veces está, como decía Susana, limitada a ciertas cosas que evidentemente en la literatura fantástica esas limitaciones no las tiene. Te permite especular, te permite inventar y te permite, ya digo, tiene una posibilidad de hablar de una cantidad de temas y sobre todo de llegar a una cantidad de públicos que a lo mejor con una novela realista, pues tú no les llegas. Hace poco estaba yo en el instituto y decía, es que mis alumnos pues están muy poco motivados con el libro que les he puesto porque les había dado El guardián entre centeno de Salinger. Es que claro, es que me interesa muchísimo porque son unos temas, digo, tú sabes que son mismos temas. Hay un montón de novelas fantásticas y juveniles que les puedes haber dado, pero claro, novelas fantásticas juveniles, ay, es que eso no es literatura. Bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Que tus alumnos lean o que lean a Salinger con 14 años y opinen que todos los libros son igual de coñazos para un niño de 14 años? Que yo no digo que Guardián de TCD no sea un coñazo, pero para un niño de 14 años es una piedra. O sea, es que no es un libro para un niño de 14 años, no, no lo es. Hoy mismo salía, he leído un artículo que precisamente un señor hablaba de la importancia de la lectura, que hablaba en los niños y en los adolescentes y decía, pero la lectura que no sea obligada, la lectura elegida. Y claro, lo que yo elijo no tiene nada que ver con lo que elija Zutano. O sea, a lo mejor hay un Zutano que le encanta El guardián del centeno, pues muy bien para él, pero a mí no me obligue, ¿sabes? Ni a él le obligues a leer otra cosa. Y, claro, es que tiene, y además que muchas veces que simplemente, pues la gente tiene que tener una posibilidad de elegir lo que le gusta leer. Y una de las cosas que sí que tiene tanto la literatura fantástica, de entendiendo fantástica, ciencia ficción y terror, es que yo no creo que no haya, es muy difícil dentro de esos tres géneros no encontrar algo que no te guste. Sí. O sea, oye, yo estoy leyendo los comentarios por aquí que dice, como cuando nos hacían leer El Quijote con 10 años. Yo me lo leí con 15 y yo pensé, esto yo creo que tiene cierta gracia, pero yo estoy segura que ahora lo disfrutaría muchísimo más. Con 15 años me lo leí porque era buena niña y yo me decían, lee esto, yo leía. Pero bueno, ya ves tú. a mí me pasó lo mismo, a mí me tocó, creo, en el instituto, día segundo, o sea, tendría yo de eso 13, 14 años, me tuve que leer La Celestina. Oye, yo fui la única de mi clase que disfrutó de ese libro. Mis compañeros estaban horrorizados, odiaban La Celestina, no les gustaba nada. Yo les decía, pero que dicen tacos, y que no sé cuánto, y que hay salseo. Y me bueno, hay muchas, ¿sabes, Concha? Yo cuando voy a los institutos digo, y os hacen leer La Celestina, os dicen de leer La Celestina, pero en La Celestina alguien cose a una virgen otra vez la virginidad y todos los niños se me ponen ahí y digo, a ver si así le ponía para leerlo. Pero yo entiendo que mis compañeros no lo pillaran, pero mira, a lo mejor si en vez de ponerle haberles dicho, pues mira, tenéis que leeros La Celestina, les hubieran dicho de ponerse a leer, pues, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿y por qué no leer en vez de La Celestina, Olvidado Rey Vudú?
que es un libraco, que es una novela fantástica, estupenda, y que además yo cuando me la leí en su primer día dije, pero ¿cómo esta señora es española y ha escrito esto? Y nadie, pero esto es una maravilla. Pues a lo mejor habría que tirar un poco también de cosas que sean más aproximadas, evidentemente, dentro de un temario de literatura, pues tú tienes que saber quién escribió la Celestina y qué fue y que marcó la literatura española, evidentemente. Pero si tú crees que vas a enganchar a alguien con la lectura dándole a un niño de 14 años a la Celestina, pues estás totalmente equivocado. ¿No pensáis también, me hace mucha gracia a veces cuando vas por la calle y escuchas los comentarios de la gente, ¿no? En el mundo que nos ha tocado vivir, en este mundo que en los últimos 2 años ha cambiado radicalmente con todo el tema, no vamos a entrar en el tema de las IAs en sí, pero como ese miedo o bueno, ¿y qué va a pasar? O lo que es la realidad virtual. Y claro, yo pienso, pero vamos a ver, digo, esto, si la gente leyera ciencia ficción, Claro, no le sorprendería. claro, ahí dice alguien decía también en los comentarios, y Isaac Asimov decía que la ciencia ficción pues era muy válida precisamente para prepararnos Exacto. para todo lo que puede venir para el futuro. Es que cuando salió en las primeras películas, la gente empezó a hablar de realidad virtual, digo, bueno, yo llevo leyendo sobre ella ya, yo qué sé, 10 años, y a lo mejor había cosas que estaban antes y que yo no había pillado. Y ahora con las IAs pasa igual, ¿no? Y dices, bueno, yo esto ya lo tengo muy visto, ¿no? Y gente te empieza a hablar o a contar cosas como si fuesen lo último, y dices, bueno, yo esto lo estaba hablando hace 20 años O o incluso me 30. sorprende por ejemplo, que la literatura de género tenga ese como rintintín de, bueno, pero esto no es de verdad, cuando, por ejemplo, Julio Verne es un clásico de la literatura y él escribió muchas obras que se pueden considerar de fantasía o ciencia ficción, o sea, de la Tierra a la Luna, ese señor, cuando escribió, o sea, me encantaría Era hard. saber, sí, 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 o sea, me encantaría saber, o sea, un contemporáneo de Julio Verne, ¿sabes? Julio Verne va, publica su obra y la gente que estaría pensando, y es como, uy, se me cae la luz, le acaba de pegar a la luz. Yo, Julio Em, Verne es hard para la época, o sea, yo me acuerdo que lo releí hace no demasiado tiempo y no podía, os lo juro, no podía, porque el cañón medía 133,24 pulgadas, estaba hecha con una aleación del 85,24 de no sé qué, yo, no me fascina esta información, pues, a lo que Sí, es que además también hay que tener en cuenta una cosa que es muy curiosa, ¿no? Cuando esta gente te dice que la literatura de fantasía no es una literatura seria y que no te la puedes tomar bien, entonces tú lo miras a los ojos y le dices, Edgar Allan Poe, ¿no te parece serio? Lewis Carroll, ¿no te parece serio? Gulliver, los viajes de Gulliver, ¿no te parecen serios? Y empiezas a nombrarle una serie del Principito, ¿no te parece una obra seria? Y empiezas a ponerle en contexto ciertas novelas que han sido consideradas novelas, y digo, vamos a ver, a ti no te parece serio Un Mundo Feliz, y claro, se quedan así, se quedan como diciendo eso, no te parece literatura de nombre, o sea, es de Allan Poe, no te parece un literato serio. Y en ese momento ves que se les van desmontando, ¿no? Digo, o sea, Mark Twain, que escribió un rey en la corte, sí, un yankee en la corte del rey, no te parece serio. Y empiezas a hablarles de autores que han escrito literatura fantástica y que son reconocidos como autores de literatura fantástica. Y se te quedan como, porque parece que donde empieza la literatura fantástica no es de verdad en Tolkien. ya. De Tolkien para adelante, ninguna literatura fantástica es buena. Y tú, claro, los miras y entonces te dicen, no, pero es que eso es del siglo XIX. Y dices, vale, venga, eso es del siglo XIX, entonces no es bueno. Entonces tengo que estar diciendo que Michael Ende, y ya se le vuelve a descomponer la cara, bueno, Michael Ende, digo, Michael Ende no te parece bueno, Roald Dahl no te parece bueno. Y empiezas otra vez a soltarles cosas y hace, ¡ah! Sí. Porque claro, es que ellos se ponen una visera muy, muy estrecha en la que la literatura estupenda y la alta literatura, que es un término que me encanta, la alta literatura. Digo, yo me subo en un banco, pongo mi novela en alto y ya es alta literatura. Yo mido 1,70 m, soy muy capaz. Y entonces le miras así y dices, se te cae el argumento por todos lados, o sea, que se te cae el argumento por todos lados. Mucha de la especulación filosófica que se escribió en los siglos XIX se hacía a través de literatura fantástica. Incluso mucho anteriormente, para evitar la censura, lo que hacían para hablar de temas de los que no se podía hablar era acudir a la fantasía, porque era una manera de esquivar la censura, que es el caso, por ejemplo, de Gulliver.
Pues Bueno, lo que tiene también la fantasía, que eso no lo hemos dicho, es esa potencia metafórica. Es decir, que antes hablábamos de dragones y lo que para mí es un dragón, para alguien que se lee una aventura, a lo mejor simplemente es un dragón, y para alguien que está pasando una mala situación es un problema al que enfrentarse, y cada uno con su mochila vital, pues a lo mejor cada lector hace una lectura diferente, ¿no? de ese dragón. Y eso es genial, porque es un solo, digamos, un solo mensaje que es decodificado de maneras diferentes. Y eso la fantasía lo tiene multiplicado por 1000, porque el realismo también lo tiene, pero no tanto como la fantasía. Leí una cita de, no sé si era de Ken Liu, que decía algo así como que él escribe unas palabras con una intención, pero lo que yo leo cuando, o sea, lo que yo entiendo cuando le leo puede ser algo completamente diferente precisamente por esta mochila y de hecho el tema de la metáfora lo comentamos justo antes mientras preparamos el directo, que Terry Pratchett, que cuando yo era pequeña y leí la primera vez a Terry Pratchett, bueno, cuando la primera vez que intenté leer a Terry Pratchett en la colección de Fantasy de Martínez Roca, listada por Alejo, cuando la primera vez que salió El color de la magia, era pequeña y no entendía nada y todo el mundo me decía, lételo, que es muy bueno. Y yo tenía, pues yo qué sé, 12 años, 11 años y era como, no sé, me gusta más El último unicornio, ¿sabes? Pero te reencuentras con Terry Pratchett cuando ya eres más mayor y tienes otra manera de ver el mundo y lo que Terry Pratchett está haciendo, o sea, son bofetones constantes a todo. O sea, uno de mis libros favoritos es Dioses menores. Y me fascina, o sea, me fascina cómo él utiliza precisamente las metáforas y estos, no sé cómo decir, estos reflejos de la realidad de una manera que te está contando cuando a veces la cosa más cruel que alguien te puede decir te lo está diciendo detrás de un chiste, pero oye, ya te la ha soltado. Yo tengo aquí uy, cuando digo una notita, es tal cual una notita, ¿eh? Voy a intentar sacarla. Mira, una notita Hostia, que Susana y tengo, sus notas. yo mis notas, sí, demasiado, bueno, es que son muy bonitas. Esta es mi charla de hoy, señores. No, pues en una de estas notitas tengo apuntado precisamente una cosa que decía Brandon Sanderson, que él hablaba de que la literatura, que es lo que yo no paro yo siempre digo, la literatura y un libro lo que tiene que hacer es crear sensaciones, ¿no? Y en fantástica.com, lo repito 2000 millones de veces, tiene que ser emocionante, tiene que crear emociones. Y dice Sanderson, pero si es que además tiene detrás de esas emociones, o sea, de la aventura, de lo que podríamos llamar la peripecia, de la historieta que quieres seguir pasando páginas, y además hay ideas, lo que yo a veces también llamo temas humanos, temas que nos llegan a todos, dice, entonces todo es mejor. Y cuando hablamos de alta literatura o de buena literatura, yo creo que también es esto, o sea, no es el género, o por supuesto, si un libro está bien escrito o está mal escrito. Que a veces está mal escrito y puede ser muy entretenido y bueno, pues oye, ya es un valor, ¿no? Pero si es emocionante y si además detrás tiene temas que te tocan la patata, entonces ya te mueres, claro. De gusto, quiero decir. Sí. es que básicamente, además, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia que hablaba de Terry Pratchett, que la gente decía, ay, es que Terry Pratchett, qué sentido del humor, qué majo, qué tal. Y Neil Gaiman siempre decía, pero ustedes sabéis que Terry Pratchett es el hombre más enfadado del mundo. Yo lo conocí, Concha. Yo a Terry Pratchett lo conocí, vino a Barcelona. Yo todavía estaba viviendo en Madrid y vine a Barcelona. Estuve en la charla que dio una charla en Gigamés y luego nos fuimos a tomar algo. Era antipático, o sea, os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, decía, o sea, Terry, muy antipático y muy seco. dice, Terry Pratchett no es un señor majo y está muy enfadado. Dice, y yo no me di cuenta de eso, o sea, yo me leí la primera vez, yo que a Terry Pratchett llegué con 2 edades, la primera vez me leí El color de la magia y no me gustó y dije, mira, esto lo voy a seguir leyendo vosotros. Entonces ya cuando empecé a ser más mayor, me volví a leer y en vez de empezar por El color de la magia, me leí Guardias. Y ya con más herramientas empecé a darme cuenta y digo, madre de Dios, ¿cómo reparte este hombre? Sí. Y entonces fue cuando después ya seguí leyendo cosas y ya lo leía porque decía, es que este tío es un humor negro y una cosa. Y cuando me escuché a decir a Neil Gaiman diciendo, no, es que Terry Pratchett es un señor muy enfadado con el mundo, dice, y no os estáis dando cuenta de que él lo que os dice son sus verdades que en algunos momentos son muy crueles. Yo estoy muy de acuerdo, pero claro, es que la literatura fantástica te permite precisamente eso, ¿no? Decir cosas que son a veces grandes verdades o cosas que pueden resultar de otra manera muy duras, siendo de la igual manera, o sea, llegándote el mensaje con la misma contundencia y con la misma certeza, pero por otra parte, ayudándote a sobrellevar un poco certezas del mundo real que pueden ser difíciles de tragar
porque la fantasía te ayuda a digerirla un poco, ¿no? Y asimilarla. Y para mí es una de las grandes glorias, ¿no? Y vuelvo a citar a Ursula K. Le Guin porque para mí era la ama absoluta, ¿no? Que decía que la literatura fantástica es escapismo y esa es su gloria. Dice, pues somos partisanos de la fantasía y debemos raptar con nosotros a cuantas personas podamos, ¿no? Debemos llevarla al mundo de la fantasía. Para mí, cuando me dicen que la fantasía y literatura fantástica es escapista, y digo, y gracias a Dios que lo siga haciendo. ¿Vale? El escapismo no es no querer ver la realidad. Es encontrar una manera más sencilla o más digerible de tragarte esa realidad. Por ejemplo, tenemos ahí hay una novela buenísima, se llama Mercaderes del Espacio, de Frederick Paul. Vivió hace un montón de años y es la primera novela abiertamente anticapitalista, pero además con una mala baba que te cagas, pero como además de ciencia ficción tiene unos toques de humor muy bestias, pues yo la estaba leyendo y cuando yo era súper joven era de ¡guau, qué radical soy! Me daba cuenta de que estaba lanzando un señor en los años 60, 70, era un mensaje anticapitalista brutal diciéndote, y espérate que en el futuro va a ser una mierda. Y lo estás pensando y dices, coño, muchas de las cosas que dijo Frederick Paul se han cumplido. Oh, shit. Pero yo creo, mira, eso me hace gracia porque cuando yo trabajaba, estuve 10 años trabajando en el banco, trabajando desde los 26 hasta los 35, casi 36, y siempre me veían con libros de fantasía y ciencia ficción, mayormente fantasía, y era como, encima, claro, yo era la secretaria del director, ¿sabes? Y era como, ¡buah! La niña está rara que está... Y me decían, pero letras... Y era como, ¿sabes qué pasa? Es que ya estoy tan cansada de la realidad, es que solo tengo que encender las noticias, ¿sabes? O sea, leer el periódico por las mañanas, o sea, quiero otra cosa. Y lo que creo que también, por ejemplo, la fantasía, bueno, posiblemente no Abercrombie, pero Brandon sí, te da esperanza, porque los personajes de Abercrombie mucha esperanza los pobres no tienen, pero los personajes Habías titulado esta charla como los secretos de escritura de Brandon Sanderson o algo así, y uno de los secretos que tenía yo apuntados precisamente era este. O sea, él utiliza, cuando hablamos de las claves para construir una historia, pues lo típico, ¿no? Pues los personajes tienen que ser muy importantes, la aventurita, como quien dice, la trama y la manera de contarla, pues también es muy importante, el world building pues es fascinante, es súper importante, y una de las cosas que comenta Brandon Sanderson y que es clave son sus personajes, y son personajes que están sometidos a momentos dramáticos, o sea, lo pasan fatal. Y él dice que en los momentos esos en los que se pasa fatal es cuando no solo el personaje, sino también la sociedad, que no tiene por qué ser como Abercrombie, ¿no? Siempre sacar lo peor de la humanidad, sino que la humanidad se une y saca lo mejor. Y de alguna manera él dice que eso es ser optimista, ¿no? Que a él le gusta, pues que en la adversidad, que los personajes se unan y mejorar el mundo. Y eso me parece súper bonito. Y creo que es una clave de su éxito precisamente y que de alguna manera es, o sea, no podemos decir que Sanderson es literatura cozy, ¿no? Que se lleva tanto ahora a usar este adjetivo, pero sí que es verdad que muchas veces te calienta el corazoncito para muchas cosas. Sí, La hace mucho, pero luego también hay una parte como muy bonita. Aparte, una cosa que tiene muy inteligente Sanderson, que yo siempre he considerado que es muy curiosa, él tiene una premisa que se habla aquí en el libro, que es que tú le haces una promesa al lector, le haces una promesa al lector y esa promesa de alguna manera, o sea, cuando la trama tiene que tener una promesa que va a pasar algo, va a ocurrir algo que te va a primar que tú leas, ¿no? Que tú quieras averiguar qué es, con lo cual tú le estás prometiendo cosas al lector que en algún momento vas a tener que cumplir. Y yo creo que Brandon Sanderson, cuando escribe, tiene una cosa muy presente, ¿no? En sus tramas, él te va dando una serie de cosas que dicen, van a pasar cosas, se está tramando aquí algo, pero sobre todo lo hace a través de los personajes, ¿no? Muchas veces la importancia que tiene es la creación de esos personajes que además tienen unos rasgos tan distintos, tienen unos rasgos tan referenciales como el mundo en el que crea. Por ejemplo, en un mundo tan sucio como pueda ser el de Nacido de la Bruma, tiene el personaje de Bean, que por mucho que sea un personaje que, bueno, viene de los bajos fondos y tal y cual, no es un personaje que se ha rendido, no es un personaje que esté ya hundido en la miseria, sino que no para de luchar hasta que empieza a conseguir las cosas que ella cree que siempre está luchando por lo que es justo, pero lo hacen de tal manera, o sea, Brandon escribe de tal manera estos personajes que no son los grandes personajes épicos, a lo mejor del Señor de los Anillos,
que con Tolkien te cuesta más trabajo sentirte tú identificado, ¿no? Tú te puedes admirar mucho a Aragorn, pero es difícil sentirte identificado con él porque tiene poco. Es un personaje muy épico, está muy por encima tuya, pero cuando ves cómo hace las cosas Bing o ves cómo enfrenta su tristeza a Kaladin, dices, podría ser yo. Es que de hecho Sanderson dice que siempre busca personajes, primero, que a cada uno de los personajes, porque muchas veces cuando escribimos y como personas pues dedicadas y trabajando en escuelas de escritura, pues muchas veces alguien escribe y escribe solo el arco de personaje del protagonista. Él dice que no, que él da un arco y un desarrollo a cada uno de sus personajes. Y lo que es más, que intenta que haya personajes muy distintos, de edades muy distintas y muy distintos entre sí para que cualquier lector pueda encontrar a alguien o alguno con los que te puedas identificar, que esa sería otra de las claves de su manera de escribir y de su éxito también, ¿no? Que empatices o te veas reflejado o te enganche de una manera tan grande. El que encuentres siempre un personaje con el que identificarse, y eso no está ahí por casualidad, sino que está planificado, porque otra cosa que tiene Sanderson es pues esa enorme creatividad, pero al mismo tiempo, y su capacidad de trabajo lo deja clarísimo, esa manera de organizar el trabajo y las cosas tan bien organizaditas, ¿no? Entonces esto no es casualidad, esto está totalmente pensado. Sí, sí, él deja, sí, una cosa clara con Sanderson es que deja muy pocas cosas al azar. Sanderson cuando empieza, yo estoy convencida, cuando él empieza a escribir, hay otros escritores que a lo mejor no lo planifican todo al 100%, pero en el caso de Sanderson, eso no se puede decir, lo tiene todo pensadísimo antes de empezar, vamos. Es que su manera, de hecho, sí. lo dijo en el curso de creación literaria, ¿no? Que él, una vez que ya empezaba a escribir, había dejado muy pocas cosas al azar, él ya lo tenía todo muy cuadrado. Él, además, hay una cosa que te explica que es muy curiosa, a mí me encanta, que dice, mira, tú tienes que tener en cuenta a la hora de escribir una cosa, ¿no? Siempre sí se habla de escritores de brújula, escritores de mapa. Él decía que eso, nada. Decía, mira, los escritores tienen que tener claro una cosa. Tú puedes coger y escribir sin planificar, y escribir a ver qué te sale, o puedes planificar y escribir con la planificación. Dice, en realidad, siempre estás haciendo el mismo trabajo. Simplemente, en un caso, empiezas a trabajar con una estructura y luego la escribes, y en otro caso escribes y luego le das estructura. Dice, pero en ninguno de los dos casos te vas a librar de la estructura. Dice, porque sin estructura no tienes historia. Con lo cual tú puedes elegir si planificas, si corriges y estructuras antes o corriges y estructuras después. Pero estructurar lo tienes que hacer. Y él lo decía, dice, los escritores que creen que la literatura sale porque te sientas al azar y te vienen las cosas de cabeza, dice, eso lo tenéis que olvidar. Tienes que empezar a trabajar y puedes elegir si quieres trabajar mucho antes o después, pero el trabajo no te lo va a quitar nadie. De hecho, él también comenta o sea, por ejemplo, las ideas, que muchas veces pensamos, he tenido una idea estupenda y tal, ¿no? Las ideas no son lo más importante y los personajes son muy importantes, pero aún así para él lo más importante es la técnica a la hora de escribir. Es decir, esa estructura o cómo enganchar al lector, dónde poner los ganchos que llama él pues precisamente para eso, para engancharte, para no dejar de leer. O sea, para él la técnica dice que es lo más importante, cuando en general muchas otras personas, ¿no? Pues es la creatividad, así más a lo loco. No, aquí nada está al azar. Es que, sobre todo en historias como Sanderson, yo siempre digo a mis alumnos, sin hacer ningún spoiler, lo del pendiente de Bing no se improvisa. O sea, si ustedes queréis darle a vuestros lectores un flashazo como el del pendiente de Bing, lamento decíroslo que eso por inspiración divina no te viene. Solo tienes que planificarlo, tienes que estructurar muy bien la historia para que cuando llega el momento de desvelar el lector diga, anda, me has estado colando toda la novela. Sí, y de hecho creo que eso es algo que Brandon repite muchísimas veces en todos los libros que ha escrito del Cosmere, sobre todo, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma y El Archivo. O sea, yo recuerdo perfectamente haber leído El Camino de los Reyes, haber acabado el libro, haber pensado, madre mía, y volver para atrás. Volver para atrás a todos y cada uno de los capítulos.
Porque Tela lo que ya nos había dicho, o lo que hace, por ejemplo, en Nacidos de la Bruma, en la primera trilogía, me parece fascinante. Y tú vas leyendo, ¿sabes? Vas leyendo tan tranquilo y luego llegas al final y dices, jolines. Y claro, eso lo tiene que haber tenido obviamente planificado porque si no, no funciona. Y yo creo que una de las cosas que creo que ese es uno de los motivos, por ejemplo, por los que también se disfruta muchísimo la relectura de los libros de Brandon Sanderson. Porque Bueno, primero tenés la historia, pero hay libros, o sea, el libro que tú, o sea, yo tengo muchos libros en casa, pero no todos de ellos los he releído. Uy, perdón, No, no, por Dios. te nada, hago a- cacharro. ayer, ayer justo cuando hablábamos de Trenza y todo eso, o sea, tú cuando te lees Trenza, pues lo primero que ves pues es la historia, te puede gustar, te puede enganchar más o menos, pero perdona, cuando te das cuenta que la trenza es un símbolo que está apresando a alguien en la rebeldía y que te habla todo el rato de esos mechones de pelos que se escapar cuando ella escapa de la isla y demás, claro, pues entonces dices, ojo, que esto también, que no es casualidad tampoco, que también está pensado. Y por eso la relectura de los buenos libros es quizá más placentera que la primera lectura. Claro, porque vas descubriendo, pues, como decía, esos ganchos, esa estructura, esa planificación previa de lo que has ido haciendo y cómo te la has ido planteando, ¿no? Que es una cosa que es verdad que da mucho gustito luego cuando la vuelves a leer. Y sobre todo es una cosa muy interesante que siempre le digo a mis alumnos que relean. Te podéis hacer dos cosas. La primera, evidentemente, pues la primera lectura tiene que ser por placer, pero la segunda lectura tiene que ser con el papel, el lápiz de subrayar y la libreta al lado. Porque es cuando vais a analizar. Y si yo siempre digo, la primera lectura tiene que ser por placer y no os matéis el placer de leer por estar analizando el libro. Primero leerlo y disfrutarlo. Y luego ya empezáis a subrayar y sacáis la libreta y apuntáis cosas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ya una vez que tú ya sabes cómo va a acabar todo, cuál es la historia y cómo ha pasado, es cuando tú empiezas a poder apreciar ciertas cosas, por ejemplo, puntos de giro, puedes apreciar momentos de personaje, puedes apreciar escenas que dices, ah, esto está aquí por esto y por esto y por esto. Vale, y en esta de esto, y esto lo estás contando por esto. Y es en el momento en el que tú empiezas a caer y además, como dice Brandon Sanderson, ¿no? Que muchas veces para aprender a escribir lo que tienes que hacer es leer mucho y Leer con ojos de escritor, claro. de los autores a los que admiras. Es una cosa que él también nos marcó mucho en esta clase, ¿no? Leer mucho y aprender de los autores a los que admira. Yo también eso es una cosa. A mí cuando me viene alguien a clase y me dice, es que me gusta mucho escribir, pero leo poco, digo, pues es como si tú me dices que quieres ser cocinero, pero nunca pruebas lo que cocinas. Entonces, ¿cómo sabes si está bueno? ¿Y cómo sabes si lo has cocinado bien? Mm, no, Yo no. lo que recomiendo siempre es, o sea, leer con ojos de escritor en el sentido de cuando leas algo y en ese momento te emocione de cualquier tipo, te emocione de hacerte llorar o te emocione de, Dios mío, es que necesito saber qué va a pasar aquí, tengo que seguir leyendo, que pares y digas, ¿cómo han conseguido hacer este escritor esto? ¿Cómo es capaz de haberme manipulado, ¿no? De esta manera? Pues buscar cuáles son las maneras que lo han hecho, pues por supuesto para hacerlo tú igual o mejor si puedes. Y de, O al contrario, cuando has visto un libro que es muy malo y dices, espérate un momento, esto ¿por qué no me está funcionando? Y ver por qué no te está funcionando y decir, vale, ya sé lo que no tengo que hacer. Efectivamente. Bueno, yo antes me pasaba que aunque algo me pareciese malo, no sé, como que me lo leía hasta el final, ¿no? Pero eso fue hasta que fui relativamente joven. Ahora es, no me gusta y ahí se queda. O sea, que la vida es breve, nadie me va a devolver este Sí, sí, sí. tiempo que estoy perdiendo de mi vida, que ya La estoy mayor, vida es que corta para moriré leer en malos algún libros. momento. La vida es corta para leer malos libros. Mm. Yo también quería hablar del world building de Brandon Sanderson, que lo que estábamos hablando antes de los grandes puntales o cimientos en los que se apoya, ¿no? El world building, mucha gente empieza a hablar también de lo importante que es, porque de hecho, caramba, pues para eso es el Cosmere también, ¿no? Es básico. Y sin embargo, es lo que hemos dicho, no es lo más importante. O sea, y para él tampoco lo es. Él dice que hay que dar unas cuantas pinceladas y bueno,
eh, lo justo como, no me acuerdo del qué metáfora, porque yo sé que hay gente que habla de ir por un camino por el bosque y cuando escribes solo tienes que ocuparte de lo que ves en ese camino. Allí detrás está el bosque y tú entreves los árboles, pero no tienes que describirte todos los árboles Sí, del bosque. Él no me acuerdo, el iceberg, él hablaba del iceberg, claro, de lo que se ve, que es solo lo se que ve un sé. poquito, pero hay mucho más ahí oculto, que es la misma idea, ¿no? Y realmente, con la importancia que se le da cuando se habla de las obras de Sanderson al mundo que ha construido, o al universo que ha construido, no es Fíjate, si le damos demasiado, ¿no? importancia, estamos en la Cosmerecon, no en la SandersonCon. Sí, pero no, Bueno, no es el universo lo que nos fascina, que sí que hay detalles que nos fascinan y podemos apreciar, ¿no? Lo típico, ay, los sistemas de magia, qué bien construidos, ¿no? También, pero no es eso, es otro tipo de emoción, es lo que hablamos, es el de los personajes, es el de es, son las emociones, mm, no es lo otro, lo apreciamos, nos gusta, nos emociona, pero no hasta el punto con lo que disfrutamos de los personajes y de las tramas, ¿no? Además, el hecho de los personajes, o sea, conocemos muchísima gente que ha leído los libros y después nos... Bueno, y de hecho, tuvimos la oportunidad de hablar con Isaac Stewart, que es parte del equipo de Brandon. Es el director de... espérate, ahora es vicepresidente de Desarrollo Creativo. Es que me tengo que ir a Vale, aprender pues los títulos. Sí, él está pobre también con el título. Y claro, él dice que están sorprendidos todavía hoy de la cantidad de gente que se les acerca y en plan, tu libro me cambió la vida, gracias a tu libro, yo qué sé, conocí a mi pareja, conocí a mis amigos, superé una depresión, algo mejoró en mi vida. Mucha gente sobre todo que, o sea, momentos difíciles a nivel personal. Y claro, como esa cercanía que yo creo que eso también es lo que después ha hecho que, por ejemplo, que podamos tener una comunidad, o sea, como que es muy abierto. No sé si ya lo llegasteis a leer, pero Manu Viciano tradujo, nosotros lo tradujimos apócrifamente para la web, pero Manu tradujo un post que él escribió que se llamaba Outside, fuera. Y lo pusieron, creo que creo que se llama Lengua, como el magazine online de Penguin, y precisamente hablaba de por qué él escribía y el momento difícil que él sufrió como siendo niño, quedarse, digamos, un poco excluido de la comunidad porque él no acababa de encajar y que, digamos, que él escribe para que nadie se quede fuera. Ujú. Claro, es que él hace una cosa que tiene dos cosas tanto en el world building como en la creación de personajes, con la que él dio mucha caña en las dos charlas que nos dio en el curso. Una es la accesibilidad. La accesibilidad quiere decir que él puede crear una cosa muy chula, pero no te puede hacer una exposición brutal y no te puede dedicar a contarte, o sea, él te mete un gran trabajo de creación de mundos, pero te lo tiene que contar de una manera que sea accesible, que sea fácil, que sea sencilla y sin hacer una exposición gigantesca para que tú vayas leyendo y el mundo te vaya entrando de una manera sencilla. Pero eso también tiene otra cosa, otra parte de trabajo, que es porque lo importante no es eso, lo importante para él muchas veces es la psicología de los personajes, crear una psicología que él trabajó muchísimo, por ejemplo, en el archivo de las tormentas, él te lo dices, yo en el archivo de las tormentas detrás de cada personaje hay un gran trabajo psicológico porque era lo que realmente me interesaba, ¿no? Kaladin tiene depresión, tiene síndrome de estrés postraumático, síndrome de supervivencia, Shallan con el tema de la identidad. O sea, que él decía que si tú te ponías a mirar con mucho cuidado cada personaje del archivo de las tormentas, te darías cuenta que cada uno de ellos está representando un aspecto psicológico porque a él le interesaba poner eso. Y yo pienso que no solo en el archivo de las tormentas, en Nacidos de la Bruma o en El aliento de los dioses, también se ve este tipo de cosas, ¿no? Mm. Yo también quería comentar antes cuando hablabais del sentirte incluido y de que signifique algo el libro que estás leyendo, que él también ha contado en varias entrevistas varias veces que, bueno, pues cuando él era pequeñito que su mamá era contable y como de alguna manera tenía que dedicar muchas horas a la contabilidad y que si estudiaba algo para llegar a más, su madre, pero entonces quitaba tiempo a la familia y que justo en ese momento más o menos él leyó, no me acuerdo qué libro de fantasía en el que aparecía la protagonista, era una mujer mayor que podía dedicarse a la hechicería, pero que para ello tendría que renunciar a su familia y podría llegar a ser la mayor hechicera Sí. del reino, del mundo que fuese. Es Vencer Y, al dragón de Bárbara Hamley. sí, señor, y lo ha contado varias veces y que le impactó tanto porque solo al leer el libro ese entendió
lo que estaba pasando su madre, porque claro, era un chaval, no piensas en cómo está pensando tu madre o qué es lo que tiene en su cabeza tu madre. Y él leyendo ese libro, sí, y yo creo que eso le impactó tanto que en sus libros hace eso, hace que nosotros entendamos pues muchas cosas de los personajes que crea y que, pues lo que decíamos antes, que empaticemos con unos o con otros. Mm. Vencer al dragón, sí, señor. Vencer al dragón. Este Sé libro. que. Si es que es. Creo que se reeditó hace poco, pero no estoy segura si se editó y sacaron los otros tres. Tengo que Se mirarlo. ha reeditado, pero a mí me gusta más la portada de lo antiguo. Ya, lo sé, lo sé. La Yo otra tenía la portada. esperanza de que sacaran los siguientes con portadas chulas, como hicieron con la canción del Cazarrabo y demás, que sacaron 2 o 3 Sí, libros, unas portadas chulísimas, pero cortaron eso y bueno. sí, de Marina. Si estáis por ahí, señores del Minotauro, ¿no? También que. Vicky, eh, vuélvelo a sacar Becky. bonito. Oh, pues no sé, me gustaría, porque sé que también Concha luego tiene que ir a dar clase, pero creo que escribir también es terapéutico. Creo que escribir es bueno. No solo escribimos, yo qué sé, escribimos yo creo que también a veces para entender el mundo y también a veces para entendernos nosotros. Y vosotras que tenéis dos escuelas de escritura creativa online y que al ser online son muy accesibles, o sea, ¿por qué la gente tiene que escribir? Porque es más barato que ir al psicólogo. Joder. Dale, va. Doy fe que acabo de pagar 70. Es Yo, mucho- yo pienso siempre que la gente tiene que escribir porque tiene que ser algo que le guste. no, Da claro. igual principalmente que vayas a publicar, no vayas a publicar, da igual que que quieras ser escritor profesional o simplemente lo hagas por matar el rato. Escribir es una cosa que tienes que hacer por placer y que tiene que servirte para que tú tengas ese momento en el que cuando estás escribiendo no hace falta que, ahora se habla mucho de la escritura terapéutica, yo siempre tengo mi pareja psicóloga y siempre me dice, vamos a hablar, cuidadito con las cosas que decimos, y siempre dice, tienes razón, y digo, no es tanto, porque muchas veces simplemente es terapéutico porque estás haciendo algo que te gusta, y a lo mejor Claro. durante todo el día estás de mierda hasta aquí, y de repente 1 hora al día la tienes para hacer algo que de verdad te gusta y de verdad te llena. Lo puedes hacer mejor o lo puedes hacer peor, pero en ese momento estás haciendo algo que te gusta. Entonces yo siempre le digo a la gente que escribir, como es tan difícil y luego es tan difícil abrirse camino, tiene que ser vocacional principalmente. Y todo lo que te llegue después son premios extra. Pero lo primero es que tú lo hagas por vocación y por amor a lo que haces. Luego ya lo demás son cosas secundarias, pero principalmente hazlo porque te gusta y sobre todo porque, siempre te digo, si no escribes porque no te das cuenta de que es que tú necesitas escribir, claro, no es que lo estés haciendo mal, pero normalmente cuando a ti te gusta verdaderamente y cuando tú te interesa es porque tú te das cuenta que cuando tú no escribes estás como un goblin ahí sin huesecillo que roer. Necesitas escribir. Pues hazlo porque eso, porque te gusta y porque es lo que te reconcilia con el mundo. Bien porque escribas ahí negro como Abercrombie y te cagues en todo y Destroyer, o bien porque seas una persona súper feliciana como Becky Chambers y todos sean magdalenas y cupcakes en el espacio. Da igual, pero hazlo porque es lo que a ti te gusta y es lo que te devuelve la paz en el mundo. Te Bueno, reconcilia un poco. yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, puedo hacer todas las bromas que quiera, pero es disfrutar. O sea, si tú no disfrutas escribiendo, olvídate. Y es disfrutar de cuando el escribir te permite un poco lo que estás haciendo tú, Concha, o sea, focalizas tu atención en algo, en un mundo que además que estás creando tú, sea un mundo realista, sea fantástico, da igual. Y estás usando unas palabras que cada vez que usas una palabra, tu cerebro está pensando en su significado. Estás creando mundos, o sea, lo que estás haciendo con tu cerebro mientras escribes es trabajarlo, es hacerle trabajar, es un campo que lo estás cuidando para que salgan allí plantitas. Y eso es muy placentero, eso es un puro disfrute. Están pidiendo aquí aclamación popular. Por favor, Concha, que enseñes lo que estás tejiendo. Estoy tejiendo un mandala gigante, o sea, es lo que yo lo llamo que es un universo en expansión. En realidad va a ser una chaqueta, ¿vale? Pero Me encanta el color, sí, muy sí, estoy muy enamorada de esta lana. Estoy muy enamorada de esta lana.
Me la han regalado más maravillosa. La lana gratis es lo mejor del mundo. Bueno, ya sabemos lo que llevar para Concha. Muy bien. Os quería agradecer muchísimo que os hayáis pasado, sobre todo Susana, porque sé que has tenido problemas de agenda. Concha, ya también sé que has tenido que hacer un poco de... Digo, malabares. O sea... Claro. Ay, madre mía. Yo ayer por la noche estaba pero espérate un momento, que la clase que el complejo que es a las 7, porque como iba con el tiempo en el culo, miré mal el horario, es a las 7 tengo que dar clases, no puedo ir. Y fue de repente, no, que es a las 6. Bueno, uno planifica y luego la vida pasa, ¿no? O sea, esa es un poco la realidad. Recordad... Yo quiero decir una cosa, Sí, Teresa. por favor. Digo, Teresa, Tamara, estoy yo también fatal, ya te digo. Quiero dar, o sea, las claves que habíamos dicho, que, oye, quien haya venido aquí por el título de esto, hemos hablado del world building, de los mundos originales, de los personajes al borde del abismo, de los sistemas de magia, de la trama, de los ganchos, de la técnica, de las promesas que se cumplen y que se hacen al lector y que luego hay que darles más todavía de lo que estás prometiendo, si encima les das más, y de esa parte humana y emocional. Y esos son los grandes. He resumido en ¿qué? En 30 segundos. Bien hecho. De Brandon Sanderson. Resumen de la charla. He pensado que voy a hacer un TikTok. Voy a contarlo. Porque total, ya me lo he currado todo. Me estabais preguntando de que si volverá a haber segunda tanda de Brandon Sanderson en cursiva. Pues por ahora cursiva no nos ha dicho nada. Hombre, yo espero que sí. Ya no es solo porque Brandon Sanderson fuera un gran profesor, que lo fue. Es que también podría hablar con Dan Welsh, con Maris Robinet, con Mariana Enríquez, con Claudio Cerdán, con Rodrigo Cortés. Es que fue un gustazo. Laura Fernández, o sea, verdaderamente el curso fue un lujo y estos cursos son súper normales en Estados Unidos, en Inglaterra y en España. Sí. Estamos ahora empezando a rascar un poco, pero yo creo que es pues yo me sentí absolutamente privilegiada de poder estar escuchando a esta gente, porque además Dan Welsh, que habla español perfectamente. ¿Sabes a quién tenemos ahora, no? ¿A quién? A Dan Welsh. Pues da gusto escuchar a Dan Welsh. O sea, yo me quedé alucinada y habla español. Nosotros el problema es que el día que dio clase el pobre tenía un catarro de la muerte y se iba apagando a medida que iba avanzando la clase, porque el pobre estaba fatal. Pero habla español perfectamente. Vamos, ya te digo, nos dejó loquísimos. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí. Por favor, recordar todos, seguid a Cajale Letras, seguid a Concha Perea, seguid a Susana Vallejo, seguid a Fantástica. Son sitios excepcionales que tienen además muchísimo que ofrecer si queréis aprender o pues ver con curiosidad a ver qué es lo que podéis aprender allí. Os animamos mucho. ¿Qué dice? Yo quiero recomendar especialmente en YouTube, si buscáis Fantástica School, allí encontraréis una charla que tuvimos con Manu Viciano también, en la cual hablamos de precisamente este libro, del curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, y en el cual pues además Manu nos contaba muchas cosas de lo que es pues traducir a Sanderson, que ya sé que aquí también o va a estar o ha estado, no lo sé todavía. Estuvo y estará mañana con también Cristina Macía. O sea, hoy os hemos abducido a todos y de alguna manera no sabemos por qué habéis dicho que sí. O sea, yo todavía estoy, vamos, extasiada. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo. Por favor. Muchísimas gracias a ti por habernos llamado y nos vamos viendo. Muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos en fantástica.com, en las redes y en todos sitios. Nos vemos por las redes, por ahí estamos y yo me voy a clase, me van a matar. Diles que estabas en la Comerecon, tienen que entenderlo. Lo entenderán. Un abrazo. Gracias.